Juan 8:36 declara: si el Hijo os liberta, seréis ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. El concepto que hemos venido estudiando del Dios, con el enfoque de un Dios arbitrario, de un Dios vengativo, de un Dios asesino, según lo vemos en el Antiguo Testamento, es un enfoque que ha permeado el mundo, y el mundo religioso se ha apoyado en ese concepto, en esa mala revelación, en esa inadecuada revelación del verdadero Dios, creador de todas las cosas y Dios bueno. Así que cuando las personas en su mente desarrollan el concepto de un Dios destructor, cruel y tirano, lo único que pasa en su corazón es que se produce temor, inseguridad y distanciamiento, porque nadie quiere asociarse con un Dios cruel, vengativo y tirano. Las personas queremos acercarnos y relacionarnos con alguien que nos entienda, con alguien que nos comprenda, con alguien que nos ame y con alguien que se ponga en nuestro lugar cuando caemos o, en el caso espiritual, cuando pecamos. Una persona que tiene un concepto distorsionado de Dios es una persona que vive bajo miedo, bajo angustia mental, bajo estrés y bajo inseguridad. Los libres no tienen ese problema. Las personas que entienden el concepto adecuado de Dios a través de la revelación de Jesucristo, de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, y habiendo aceptado a Cristo como su Dios, no tienen en sus corazones, no hay razón de hecho para tener en sus corazones ningún espíritu de inseguridad, ningún sentimiento de temor, ni nada de esas cosas. Porque al enemigo le interesa que las personas vivan bajo el temor y tengan una distorsión del carácter de Dios, porque nunca serán libres. La obra de Satanás es que nos mantengamos siendo esclavos. Y lo hace a través de nuestras creencias y de un pensamiento distorsionado de la obra de Dios y de quién es Dios. Porque los esclavos son manipulables. ¿Usted sabía eso? Los esclavos son manipulables, pero los libres no. Los esclavos son presas del temor, pero los libres no. Los esclavos viven en inseguridad, pero los libres no. Los esclavos viven en opresión, pero los libres no. Por eso Jesús dijo: si el Hijo te libertare, tú serás verdaderamente libre. Libre de todo temor, libre de toda inseguridad, libre de toda condenación, libre de toda consecuencia. Los esclavos temen a su Señor, pero los libres no. Los libres aman a su Señor. Amén. Por eso tener y desarrollar un concepto distorsionado de Dios es una herramienta poderosa para el enemigo mantenernos sujetos y para que otros pecadores como nosotros nos manipulen también. Nos manipulen y saquen y logren con nosotros lo que ellos quieren, a sus caprichos y a su antojo.
Por eso no podemos seguir viviendo en esta vida sin estudiar la Biblia. Cada día hay que estudiar la palabra de Dios. La guía es la Biblia. Hay que conocer la palabra. Hay que conocer la palabra por nosotros mismos. Hay que desarrollar una relación personal con el Dios de la Biblia a través de la revelación adecuada que es por medio de Jesucristo, quien es el Dios encarnado, el Emmanuel, el que se hizo uno por nosotros, quien habitó en nosotros, quien nos entiende, quien nos comprende, quien sabe nuestras debilidades e inclinaciones y nos ha prometido que así como Él venció en su victoria, nosotros también seremos más que vencedores. Pero ¿quién disfruta siendo esclavo? ¿Quién vive en libertad siendo esclavo? ¿Quién duerme tranquilo siendo esclavo y estando atado con muchas cadenas? No puede decidir por sí mismo. Otros deciden por él. No puede avanzar en la vida. Otros trazan su camino. No puede decidir a qué hora va a descansar. Otros diseñan su horario o su calendario. Por eso es que el Hijo del Hombre vino para libertarnos, para que disfrutemos de esa obra especial que hemos recibido a través de Cristo, de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial, con un carácter extraordinario y único. Su carácter es el amor. Amén. Mientras nosotros no entendamos que tenemos un Padre amante y un Padre misericordioso, nosotros seguiremos viviendo en esclavitud, viviendo con ansiedad, viviendo con amargura, viviendo con culpa y condenación y siendo presas del pecado. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, nosotros vivimos enfocados en Cristo, gozando a Cristo, alabando a Cristo. Cuando no hemos recibido a Cristo, vivimos presa de la condenación y el pecado todavía tiene control y dominio de nosotros, porque más que andar con conciencia de Cristo, andamos con conciencia de pecado y nos sentimos culpables. Imagínese usted a la hora pico, 5:30 de la tarde, manejando en la capital de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En la 27 de febrero. O a una de las ciudades más pobladas, en México, D.C., que he tenido el privilegio de estar ahí. Usted en México a una hora pico, estando conduciendo su vehículo. O en Brasilia, y que usted tenga un concepto distorsionado de Dios. Y en su concepto distorsionado de Dios, a usted le digan que Dios está en el cielo. Y que en ese Dios que usted confía está en el cielo, pero en el cielo es lo que está llevando a cabo en este momento. Es una obra de fiscalización, una obra de juicio. Toda la palabra juicio suena extraña y produce temor. Usted va a ir a juicio, eso produce temor. Y usted está entaponado en el tráfico con el concepto de que pueden en este momento estar pasando en el cielo tu proceso de juicio y tu nombre puede estar siendo evaluado en este mismo momento. Cuando usted está molesto, cuando alguien se le atravesó, cuando alguien le está rozando el carro, cuando usted está en su condición de descontrol, si usted tiene un concepto distorsionado de Dios, con esa obra de ese Dios investigando tu vida para sentenciarte, entonces vives en una situación de estrés terrible porque no tienes seguridad ni siquiera de ese Dios a quien tú sirves. Así viví mucho tiempo. Así veía a la gente salir del templo y sentarse.
Y si mi nombre lo pasan en el momento que yo estoy en uno de esos tapones, ¿qué va a pasar? Si la salvación dependiera de nosotros, la respuesta es: estamos perdidos, porque no hay salvación en el hombre. No importa que tu nombre lo estén pasando cuando tú estés de rodillas, a veces estás de rodillas hablando con Dios y pensamientos de la película que viste o de la persona que viste o del enojo que tiene te pasa por la mente. Si nuestra salvación está centrada en nosotros, estamos completamente perdidos. Ahora, el Dios de la Biblia es diferente a ese Dios que anda investigando. Porque si anda investigando es porque no sabe. El Dios de la Biblia es un Dios que sabe todas las cosas, que te conoce antes de tu existencia, que conoce el fin desde el principio, y en su palabra declara que todo aquel que acepta su obra tiene en él salvación y vida eterna. Ya no le puedes meter otra cosa, no le metas otra cosa. No le añadas otra cosa a la obra perfecta que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La salvación no tiene que ver con tu conducta. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia, es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo, no por tu obra. Quita la vista de ti, quita la vista de tu condición pecaminosa, quita la vista de tus malas acciones, quita la vista de tu tendencia y enfoca tu vista en Cristo. Cristo, Cristo. Miradme a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Pero qué verdad hermosa de que somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Qué verdad hermosa que los seres humanos rechazan con tanta facilidad. Porque los esclavos no tenemos capacidad. Los esclavos no tienen capacidad para pensar por sí mismos. Cuando la gente ha desarrollado un mal concepto de Dios, ellos quieren sacrificio, ellos quieren penitencia, quieren vivir sus vidas amargadas, quieren sentirse que ellos reciben la culpa del pecado. Él cargó sobre él, Jesús, el pecado de todos nosotros. Así dice la palabra. Así dice la palabra. En el cielo tenemos un Dios bueno y misericordioso. Algunos en la reacción del tema escribieron: sí, así es, Cristo es la salvación, pero hay que guardar los mandamientos. No entiendo, realmente no entiendo. Si la salvación es por la observancia de los mandamientos, no es por gracia, es por obediencia. Entonces habría una contradicción, o tendríamos que decir: la salvación es por gracia más obediencia. Y eso es falso, es antibíblico y es una aberración. Una persona que ha conocido a Cristo, que se ha relacionado con Cristo, en quien la gracia le ha alcanzado, no es una persona que sale a practicar el pecado. Es una persona que vive en lealtad, no porque él lo decide, sino porque el Espíritu Santo de Dios vive en él. A nadie cuando va delante de un juez, a ninguna persona le dicen en su proceso de matrimonio, a nadie le dicen: mire, ¿usted la ama? Sí. Pues entonces permítame decirle lo siguiente: usted no puede adulterar. ¿Alguno de ustedes le dijeron eso cuando fue delante del civil a casarse? ¿A usted la ama? Pues mire, usted no puede adulterar. Usted no la puede maldecir. Usted no la debe matar. Usted tiene que tener respeto por ella. A nadie le dicen eso. ¿Por qué? Porque si la ama, queda por entendido que la preocupación de ese hombre no es que no la mate. Él no está pensando en no matarla, él está pensando en amarla. Él está pensando en amarla. Él no está pensando en acostarse con otra mujer, él está pensando en serle fiel.
Por lo tanto, no es necesario mencionarle o decirle que no. Si ya expresó que la ama, el amor procura el bien del otro. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Dios y somos alcanzados por su gracia, lo único que hay en nuestro ser es una actitud, un espíritu de amor, de agradecimiento y de lealtad hacia Cristo. Y yo voy a querer vivir en lealtad, agradecimiento y amor hacia Cristo. No estoy pendiente a que el código me dice no matarás. No estoy pensando en matar, estoy pensando en Cristo. No estoy pensando en adulterar, estoy pensando en Cristo. Porque los que hemos sido alcanzados por Cristo y por su gracia, hay un ser exterior que se llama el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Y ahora Él genera esas obras de bien, de amor, de gracia y de misericordia y pone en nosotros el carácter de Cristo. No nosotros, eso lo hace Él, Cristo, a través de su Espíritu Santo. No es algo que nosotros nos proponemos, no, ni siquiera nos lo proponemos. Eso lo produce Cristo en nosotros, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es por gracia, sin obras de la ley, sin obras de la ley, sin enfoque en la ley, sin contaminación de la ley ni de nuestras propias obras. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús, lo que se conoce en la Biblia como un nuevo nacimiento, que no se da porque la gente se bautice en una iglesia, es bueno que lo sepa. Muchos creen que nacieron de nuevo porque fueron bautizados en una iglesia, o sumergidos en agua, o bautizados en el Jordán. No, el nuevo nacimiento no lo da la declaración de un pastor de te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco lo dan las aguas acumuladas donde te mete. El nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que han sido bautizadas en agua, incluso en el río Jordán, y no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es el efecto natural de aquel que ha recibido en fe a Jesús como Señor y Salvador. El pecado ya no tiene dominio. Lo que a ti te atraía comienza a desaparecer esa atracción y tú mismo ni siquiera te estás dando cuenta, no estás ni siquiera consciente de lo que está pasando. Vas caminando por la calle y la gente misma distingue y te pregunta, ¿y tú eres cristiano? Tú no tienes ningún letrero. ¿Cómo lo saben? A veces andan en pantalones cortos porque estás haciendo ejercicio o en franelita. ¿Cómo lo saben? No andas con una Biblia. ¿Cómo lo saben? Porque los que son de Cristo están marcados y hasta los que no son de Cristo lo pueden ver. Tienen el sello de Dios que es el Espíritu Santo. Por eso el concepto distorsionado del Dios cruel, vengativo, lo que produce en nosotros es problema, ansiedad mental. No puede un ser humano tener paz con una visión distorsionada de Dios. Dios no necesita nuestro sacrificio, Dios no necesita nuestro dinero, Dios es soberano. Dios ha hecho una obra para que todos nosotros, a través de su obra de gracia, recibamos en Él. No es que alcancemos, no es que la salvación es una escalera. Y cada día, hermanos, como yo escucho, cada día debemos avanzar en esa escalera para que un día entonces podamos sentirnos que estamos salvos. No, la Biblia dice, por gracia sois salvos. No es obra vuestra, es obra de Dios, para que nadie se gloríe. Ah, no, la salvación es cuando Cristo venga. No, la salvación es en el mismo momento que hemos aceptado en fe y recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. La obra de Cristo es una obra completa, es una obra perfecta y es una obra acabada. Vuelvo y repito, si usted
está siendo parte de una iglesia y está aquí sentado y no tiene seguridad de la salvación y se está cohibiendo de muchas cosas, pero está aquí y no tiene seguridad de la salvación, es mejor que salga y disfrute de esas cosas que usted está dejando de disfrutar, porque está perdiendo su tiempo. Hay muchas personas cohibiéndose de hacer cosas que sienten la necesidad de hacer y están, porque son parte de una congregación o iglesia, pero están ahí sentados y no están seguros ni siquiera de su propia salvación. Usted está perdiendo el tiempo. Tiene miedo morirse y no sabe y qué pasará. Y si yo me muero, ¿a dónde voy? Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que usted tiene en Cristo salvación y seguridad de la vida eterna. No por quien usted es, no por lo que usted hace, sino por lo que Cristo es y por lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Vamos a ver al Dios que ha sido revelado, al Dios que ha sido revelado a través de Jesucristo. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, no es un Dios que debemos temer, es un Dios en quien debemos confiar. Jesús dijo: yo y el Padre una misma cosa somos. Juan 10:30. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre Dios. El propósito de Jesús en esta tierra fue revelar el carácter de su Padre. ¿Cuál es el carácter del Padre Dios? Amor. ¿Qué fue lo que Jesús reveló en esta tierra? Amor. ¿Qué fue lo que Jesús dio en esta tierra? Amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios ama a los seres humanos, Dios nos ama a todos nosotros incondicionalmente. Dios nos conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras pasiones, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras atracciones pecaminosas y por encima de ese conocimiento que tiene de nosotros, nos ama. Nos ama. Y en su amor se entregó para que nosotros, en su sacrificio, tengamos salvación. Y en su victoria levantemos el rostro y declaremos que en su victoria somos más que vencedores. Aun cuando Él nos conoce. Hay una forma práctica que nosotros podemos visualizar el amor de Dios. Juan capítulo 8. Satanás siempre nos va a querer confundir, Satanás siempre nos va a querer manipular. El jueguito de Satanás es hacernos sentir culpa. Satanás es un estratega en culpabilizar a los seres humanos, en hacerles sentir pecadores, perdidos, no pecadores rescatados. Usted está perdido. Se enojó, ya está perdido. Y más si nosotros estamos en falta como pecadores que somos, y en vez de mirar a Jesús y su obra de gracia, estamos viendo un Dios vengativo. ¿A dónde vamos a acudir? Si vemos un Dios que lo que está buscando nuestra falta cuando somos personas débiles y pecadoras. El mundo religioso y muchos líderes e instituciones irresponsables nos quieren manipular para que nosotros vivamos presa del temor, de la culpa, pues así ellos pueden manipularnos y movernos según sus caprichos y antojos. Nos hacen pensar que nosotros, si no somos parte de una religión, de una institución y de una congregación, estamos perdidos. La salvación no es congregación, no es religión, no es persona, no es nombre. La salvación es Cristo. Cristo es la salvación. Cada religión dice que ellos tienen la verdad. Cada religión se levanta y se proclama como que los demás están equivocados, pero ellos sí tienen la verdad. ¿Y a quién le vamos a creer con tantos miles de religiones en el mundo? No, nosotros somos el remanente por visión y por revelación. Y los demás que no tuvieron esa visión y revelación, ¿se perdieron?
aquí está el camino. Cristo es el camino. Y ha trazado el camino a través de su palabra para que nadie se extravíe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Queridos, yo sé que la Biblia establece que hay alimentos que son inapropiados para el cuerpo humano, como el cerdo, por ejemplo. Pero una persona, aunque no coma cerdo, aunque respete el séptimo día, Shabbat, como día de descanso, como la Biblia establece, aunque no mate a nadie, aunque no solo no cometa adulterio, sino que nunca se case, no conviva con nadie, aunque tenga respeto por su papá y por su mamá, aunque sea una persona educada y prudente y no levante críticas ni falso testimonio hacia nadie, si no acepta a Jesús en su vida, está perdido. ¿Understand? No hay salvación en obediencia. No hay salvación en iglesia. No hay salvación en religión. No hay salvación en obras de los hombres. La salvación es Cristo Jesús. Y el que acepta en fe a Cristo y lo conoce y le ama, será incondicional con Cristo por siempre. Tú no puedes amar a quien tú no conoces. Eso es mentira. Nadie puede decir que conoce a Dios, que ama a Dios, si no lo conoce. Y la forma de conocer a Dios es relacionándonos con Él de forma personal. No el Dios de Abraham, no, el Dios de Abraham. Muy bueno el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, muy bueno. El Dios de Moisés, muy bueno. Pero tiene que convertirse en tu Dios. Él es Dios, pero tiene que convertirse en tu Dios. Cuando lo conozcas, serás completamente libre. Miren la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo, enseñándonos a nosotros que no podemos poner nuestra confianza de salvación en los hombres, sino solo en Él. Juan capítulo 8, verso 1 en adelante. Jesús fue al monte de los olivos, donde acostumbraba, porque aunque Jesús era un ser venido del cielo, mientras estuvo en esta tierra, cultivó en mantener su relación íntima con su Padre. Cada mañana estaba en la presencia de su Padre, en el monte de los olivos estaba hablando con su Padre. Dice, y por la mañana volvió al templo. No entraba al templo, aquí al lugar principal, no utilizaba el púlpito. De hecho, Jesús nunca utilizó el púlpito, nunca le dieron una oportunidad para predicar en el templo a Jesús. La única ocasión que Jesús se dirigió fue en una sinagoga y no era el tema principal. Era como le llaman la escuela dominical o como le llaman aquí la escuela sabática. En ese momento fue que le dieron a leer porción del rollo que cualquier judío común podía ser invitado de la sala. No fue invitado porque era Jesús, porque cualquier judío podía ser invitado y leer. No era el tema principal. Y era Dios. Y la religión nunca lo aceptó. Y en la iglesia nunca lo invitaron a exponer el tema. Jesús estaba en los alrededores, en el atrio del templo. Ahí iba, compartía la palabra, hacía milagros. La gente acudía para escuchar las enseñanzas de Jesús. En ocasiones, de hecho, porque Jesús no centró su servicio y su obra en un edificio. Donde Jesús estaba la gracia de Dios moviéndose en beneficio de la humanidad y trayendo salvación. Así que Jesús bajó del templo, estaba alrededor del templo, bajó del monte y estaba alrededor del templo en Jerusalén, capital de Judá, y estaba sentado en las afueras y allí él enseñaba.
Entonces los escribas, ¿quién eran los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? Sí, los maestros de la ley, los que dominaban el conocimiento de la ley, los escribas y los fariseos, los pastores o sacerdotes de la época, los fariseos, los que dirigían los asuntos del templo, los que ministraban la palabra, los líderes religiosos. Estos hombres líderes religiosos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio, en el mismo acto. Significa que entraron a la habitación donde ella estaba, semidesnuda, la arrebataron del hombre con quien estaba y arrastrándola la llevaron hasta Jesús. Los líderes religiosos, los respetuosos de la ley, los respetuosos de los códigos de la ley. Nadie, ningún ser humano en esta época ha de guardar tan apegada la ley letra por letra como un fariseo. Nadie. Y estos hombres, en vez de estar rescatando al pecador, lo que estaban era buscando pecado y falta en la gente con la intención de condenarlo y de acusarlo y de exponerlo ante Jesús con la intención de tentar a Jesús. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de ¿qué? Del adulterio. La agarramos pecando, la agarramos violando la ley. En la ley Moisés nos mandó a hacer lo siguiente. ¿Qué Moisés le mandó a hacerle a mujeres adúlteras y hombres también? Moisés mandó a apedrearla. La consecuencia de la ley es muerte, mandó a apedrearla. ¿Y tú qué dices? Lo único es que la ley mandaba apedrear también al hombre y solo llevaron a la mujer. Más esto decían para tentarle y para poder acusarle, versículo 6. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo lo siguiente: el que de vosotros haya nacido de una simiente diferente a la simiente que nacen todos los seres humanos, que es pecaminosa, todo aquel que haya descendido del cielo y es Dios y se siente con autoridad de acusar, juzgar y señalar a otra persona, entonces lo expresó Jesús de la siguiente forma: el que de vosotros esté sin pecado, siéntase libre de cumplir la ley, lo que la ley establece sobre esta mujer, que es morir lapidada o apedreada. Tire la primera piedra. Se postró en tierra, siguió escribiendo, y dice la Escritura que al escuchar esta declaración de Jesús, versículo 9, acusados por su conciencia, porque nuestra conciencia es pecaminosa, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos y los que tenían cargos más grandes en la iglesia, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: mujer, ella ni se estaba dando cuenta que se fueron. La mujer avergonzada, poca ropa, maltratada. La gente de autoridad y de poder, porque la gente cree mucho en el religioso, se les olvida que es un pecador igual que ellos. La confianza legítima hay que ponerla en Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Lo primero que nosotros encontramos en el relato es los religiosos, la conducta y proceder de los religiosos. Y es lo mismo en la actualidad. Usted escucha a las personas de una religión atacando a los de otra religión, descalificando a los de otra religión, diciendo esos no se van a salvar porque esto hacen tal cosa. Cada uno sabe tantas cosas del otro. Esa sanidad que tuvo fulano, eso no vino del Espíritu Santo porque esa persona come carne de cerdo o no guarda el sábado. ¿Qué sabes tú lo que estás hablando?
Las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Dios obra como Él quiere, Él es Dios. Dios obra en la vida de las personas como Él quiere. Dios usa a quien quiere. Dios no te pregunta, ¿cuál es tu religión? Para saber si te voy a usar. No, Dios decide usar a quien quiere para gloria de su propio nombre. Cuando quiere, a la hora que quiere. Al que es vil a los ojos de los demás y al que no califica. A ese usa Dios para llevar salvación, sanidad y restauración a otros. Así que aquí están los religiosos haciendo la obra del diablo, acusar, porque eso es lo que hace el diablo, acusar a los hermanos, acusar a los hermanos. Jesús fue tan puntual siempre que dijo, mira, mijo, esto es sencillo, vive tu vida mirándote a ti. Deja de estar buscando las pajitas que están en los ojos, con tus ojos, la pajita que está en los ojos de los otros, porque cuando tú estás mirando pajitas en los ojos de los demás y en la vida de los demás, hay tremenda viga en tu propia vida. Atiende, concéntrate en ti, conmigo. Ven, lo tuyo resuélvelo conmigo, concéntrate en mí, contigo. Nosotros, tú y yo nada más, porque yo estoy obrando en la vida de otro, pero tú no lo sabes. Porque yo estoy trabajando internamente en la vida del otro, pero tú no lo sabes. Tú no sientes como yo siento por él. Posiblemente tú lo estás juzgando, condenando, pero nunca has orado por él. Nunca le has llevado una compra. Nunca has intercedido por él. Yo entregué mi vida por él. Yo lo amo. Tranquilo. Déjalo tranquilo. Concéntrate en ti y brega tus asuntos conmigo directamente. Déjalo. Déjalo. No se trata de conocimiento, de revelaciones y de verdades. Se trata de relación personal con el Salvador, que se llama Jesucristo. Conoce poco, está bien, pero relaciónate con Cristo. No necesitas conocer griego y hebreo o ser egresado de universidad como yo, con maestrías en teología y licenciatura. No, la revelación de Cristo es sencilla. El que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, el que acepta al Hijo, tiene salvación y vida eterna. ¿Sabes leer? Amén. ¿No sabes leer? Tienes vida eterna si crees y aceptas el Hijo. Encontramos los líderes religiosos acusando. Esta fue tomada, versículo 4. Encontramos por el otro lado la ley. ¿Qué está haciendo la ley? Salvándola. ¿Qué hace la ley? La ley no te salva. No apareció la ley para salvarla. No apareció la ley para cambiar la condición de esta pobre mujer pecadora. En cambio, ¿qué hacía la ley con ella? La condenaba. Porque la ley es para condenación, no es para salvación. La ley no fue dada para salvarte, fue dada para enseñar tus pecados y para mostrarte tu condenación. Y cuando yo veo mis pecados y mi condenación y entiendo que la ley no puede salvarme, entonces tengo que cambiar el enfoque y mirar a quién. A Cristo, que es el único capaz de salvarme. No la ley, no puede. La ley lo único que hacía con esta mujer era condenarla. ¿Cuál era la condenación según la ley? Muerte. Apedrada, muerte, no había compasión. En la ley no hay compasión, en la ley lo que hay es muerte. Compasión, misericordia hay en Cristo a través de su gracia y de su obra perfecta en la cruz del Calvario. En la ley no hay piedad. Los religiosos te acusan, la ley te condena a muerte, pero aquí aparece Jesús y declara: yo no te condeno, yo te salvo. ¿Mereces muerte? Sí. ¿La acusación es correcta por los líderes religiosos? Sí. Su acusación es correcta porque te encontraron en el acto pecaminoso. Es correcta. Lo están haciendo mal, pero su acusación es correcta. Segundo, la ley te condena y la condenación es la muerte. Correcto. Pero yo estoy por encima de la ley y por encima de los líderes religiosos. Yo soy Dios, tu creador y tu salvador. Ni te acuso, ni te condeno, en cambio te salvo.
Vete libre de todo pecado y de toda condenación. Vete en paz. Y pone una declaración. Y usted dice, sí, la mandó en paz. Y usted me dice, pero le dijo que no peque. Te pregunto, después de esa declaración de Jesús, ¿esta mujer volvió a pecar, sí o no? Ah, pero si me dice que no, significa que hay personas que viven en este mundo, aunque la Biblia no dice que volvió a repetir el mismo acto pecaminoso, sin pecado no vivió. Porque todo el que vive en este mundo comete pecado diariamente, en actos o en pensamientos. Todos los días, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. El Señor al que nosotros conocemos por medio de la revelación de Jesucristo es un Dios de misericordia, de perdón y de salvación. No es un Dios de destrucción ni condenación. Al expresarle esto, ve y no peques más. Cuando esta mujer cometía alguna falta y algún pecado, ella no sentía condenación porque sabía quién la había perdonado. Cuando conoces a tu Dios, no sientes condenación, sientes dolor, porque el pecado produce dolor, pero sientes liberación porque el Hijo del Hombre te ha libertado. Nosotros tenemos buenas nuevas que comunicar, y es que hay salvación en Cristo. Nosotros tenemos buenas nuevas que experimentar, y es que hay salvación en Cristo Jesús para nosotros los que hemos creído en Él. El camino es fácil. Así dice la Biblia. La carga es ligera cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Mi oración es que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes y corazones, dándonos una revelación fresca del Dios verdadero a través de Jesucristo. Y entendiendo que aunque nuestra naturaleza es pecaminosa, siempre nuestras inclinaciones serán al mal, la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario fue una obra completa. Y en Cristo, y aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador, podemos declarar, no por nosotros, no por nuestras obras de obediencia, no por la observancia de los mandamientos, en Cristo podemos declarar que somos salvos por Él. Amén. Vivamos vidas de gratitud, vivamos vida de alabanza, concentrémonos en conocer a ese Dios amoroso, pues a la medida que nos relacionemos con Él, le vamos a amar y le vamos a servir incondicionalmente, sin desarrollar en nosotros conciencia permanente de acusación y de pecado, sino que tendremos conciencia de un Cristo que nos ama, que nos salva, que nos perdona y que para nosotros será un placer servirle ahora, mañana, siempre y por toda la eternidad, porque le serviremos con corazones agradecidos, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Habiendo recibido a Jesús en esta hora, quiero bendecirles, declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y a través de la persona de Jesucristo y de su obra perfecta, ponga en ti paz. Que todo concepto errado del Dios de la Escritura, a través de Jesucristo, quede puesto a un lado y que recibas en fe la revelación perfecta de un Dios de amor, de gracia y de misericordia que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para que tú hoy tengas salvación, perdón, gozo y seguridad en Él de la vida eterna. Que Dios te bendiga y te guarde de forma especial.